Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este jueves, que comienza a las 8 de la mañana con 3 minutos. Algo muy importante que conocimos durante esta semana es que en marzo se va a aplicar un alza de las ISAPRES de 7,4%. Así lo informó la Superintendencia del Sector, ha entregado los detalles de cómo va a operar. Y no es que sea un promedio de la industria, sino que será el tope de alza que podrán hacer. Pero no solo eso, habría otra alza en agosto, tal como lo explica Macarena Román. El único problema es que no tengo donde poner mi carpeta. Y son varios los papeles que porta el superintendente para explicar las decisiones vinculadas a las ISAPRES. Más ahora cuando se fija en 7,4% el aumento que pueden aplicar las aseguradoras a los planes bases de salud. Cuando usted me pregunta cuánto va a subir tal ISAPRE, yo lo único que le puedo responder hoy día que sería como máximo un 7,4%. Sin embargo, falta aún la verificación para saber si esa ISAPRE puede llegar a 7,4 o a menos. Porque cada ISAPRE tendrá que presentar una propuesta de alza. Eso pasará de aquí al domingo. Luego la Superintendencia de Salud tendrá hasta el 29 de febrero para confirmar si aplica o no aquel aumento, el mismo que comenzará a regir desde abril. Tampoco van a llevar a que los precios sean mayores a los que ya pagaban las personas en noviembre del 2023. ¿Por qué? Por lo que le explicaba recién. La disminución promedio del sistema es de un 12%. En diciembre ya se aplicó la baja de prima GES, que en promedio llegó a menos 12%. Por eso el alza de abril estaría por abajo de aquello. Decisiones y medidas que no están exentas de debates. Ahí está el gran problema de esto, que es primero que las personas de verdad, yo creo que a esta altura sienten que se está jugando con ellos. Creo que por un lado, la situación de la crisis de ISAPRES financiera es real, el riesgo no es mentira, digamos, en esta situación, pero claramente lo que hay que hacer es ordenar esta discusión. Es que si en diciembre se informaba de una baja por la prima GES, ahora se debe comunicar el alza por la adecuación precio-base junto al prorrateo, excluyendo a menores de 2 años y mayores de 65. A eso hay que sumar que en agosto podría haber otra alza por la ley corta de ISAPRES. Bien enredada, pero la verdad es que oscila de esa forma, ¿eh? Eso es lo complejo de esta situación, pero hay bajas, hay alzas. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que observar al final de todo este proceso, cuál es la variación neta, finalmente, ¿no? Desde el inicio del proceso hasta el final. Proceso que debería tener el total de las respuestas cuando se despache la ley corta de ISAPRES, que solo en el Senado estuvo 8 meses y que ahora se busca que en menos de 3 se apruebe en la Cámara de Diputados. Plazos difíciles, al igual que el de mantener la confianza de los afiliados. Es que esa devolución no va a aparecer nunca, po. Es lo mismo que todo esto que vienen alegando hace mucho rato, que nos tienen que devolver toda la plata por lo que subieron erróneamente, tampoco, así no lo van a devolver. Lo que sale nomás y estamos solos ya con la señora y no hay más que hacer. La información que dan es muy demasiado rango y a veces no se entiende en realidad lo que quieren explicar o lo que se quiere hacer con el tema de los fondos que uno tiene dentro de lo que es ISAPRE. En marzo se retoma la discusión del proyecto de la ley corta, un debate que probablemente será por lo bajo intenso, y más cuando se agregó en el Senado el concepto de mutualización, que en definitiva baja la deuda de las ISAPRES a $451 millones. Nuestro sector político cree en la mutualización, creemos que la mutualización es la vía por donde podemos solucionar el problema de las crisis de ISAPRES. La mutualización es una grosería. Es como que usted hoy día pagara 1.000 pesos de más por el pan y cuando va a pedir que se los devuelvan, le dicen, no, es que lo usamos para cubrir a alguien que pagó 1.000 pesos de menos. Tengo mis líneas rojas claras. El cumplimiento literal del fallo de la Corte Suprema. En segundo lugar, la devolución efectiva de los montos cobrados en efecto y por tanto que no haya un recálculo del monto de la deuda. Diferentes posturas que es probable trasladen el proyecto a una comisión mixta, la misma que debiese resolver todo antes de mayo, cuando se acabe la extensión para hacer cumplir el fallo emitido por la Corte Suprema y por fin se pueda hacer un promedio real entre las bajas y alzas de planes. Algo muy cierto respecto a lo que decía el superintendente de Salud. Todo esto es tan enredado. Y eso es algo que debería, de alguna forma, hacerse más simple. Porque ya desde antes de todo esto enredo del fallo de la Corte Suprema, cuándo entra a cubrir un ISAPRE, cuándo el seguro de la clínica, cuándo FONASA, en qué parte sí, en qué parte no, los prestadores, no, sabe que se cayó el sistema, tengo que reembolsar.
había tantos planes de ISAPRE. La verdad es que todo tiene que hacerse más simple y parece tan difícil que la actual clase política lo haga. En fin, el desafío está ahí puesto y el tema no es para nada fácil de resolver. Hablemos de macroeconomía, porque hay un consenso, al menos entre los analistas privados, de que Chile no va a crecer más de 2%, sería menos esa cifra. Y también se sabe, pero es algo que pasa en todos los gobiernos, que el Ministerio de Hacienda es más optimista que el mercado en general. Vamos a hablar de lo que se espera para este año, especialmente en nuestro país y algo también del mundo, junto al investigador de Clapes UC y socio de Baltic Consulting. Ahí lo vemos a Germán González. Gracias por estar tan temprano con nosotros en Agenda Económica, Germán. Hola Nicolás, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. A ver, tú trabajaste también en el gobierno. Siempre se suele dar esto, de que los gobiernos de turno son más optimistas que el mercado. Ahora Hacienda proyecta que Chile va a crecer 2,5% este año. No cambió su proyección respecto a hace 3 meses, pero el mercado son menos optimistas. De hecho, ustedes en Baltic Consulting están entre 1,25 y 1,75% que crezca el PIB en 2024. A ver, sí, mira, la verdad es que el Ministerio de Hacienda siempre tiene un rol que jugar en materia de expectativas, ¿cierto? Y por eso uno ve que la proyección de crecimiento del gobierno suele ser, digamos, optimista o estar en la parte alta del rango de proyección del mercado, del Banco Central, etcétera. Ahora, yo creo que ponerse por sobre el rango de las proyecciones de mercado, por sobre el Banco Central, asumiendo que uno tiene más información desde Hacienda que el resto, es un poco arriesgado, ¿verdad? Un poco jugado y se presta para una constante crítica a las proyecciones del gobierno que uno desde Hacienda también debiera ponderar, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos discutiendo si es realista o no esta proyección. Sí. Y ahí, cuéntanos un poco, tú trabajaste en el gobierno anteriormente. Sí. ¿Hay algún mensaje desde la moneda? De que, oigan, no se les ocurra ser menos optimista que el mercado, tienen que tirar un poco para arriba. Hay un poco de decisión política también, no digo sin fundamento, pero algo también de mensaje político. No, absolutamente, porque tú sabes, Nicolás, que estas proyecciones tienen enormes grados de incertidumbre, ¿cierto? O sea, si alguien dice que tiene hoy día la certeza de que la economía va a crecer 1,5 y otra persona me dice que va a crecer 2,5, bueno, esas proyecciones hay que mirarlas con mucha cautela porque vemos mes a mes cómo el mercado, el propio Banco Central, los analistas en general nos equivocamos en las proyecciones de I+D+. Por lo tanto, básicamente uno tiene siempre, en el lugar en que esté, una visión gruesa de cuánto va a crecer la economía. Y por lo tanto, el gobierno tiene un rol que jugar acá, un rol, como tú dices, político, estratégico, de no ser, ¿verdad?, el más pesimista, por ejemplo, del mercado, porque eso no ayuda en nada al trabajo del gobierno. Pero por eso te digo que hay otro extremo, que es ponerse sobre el máximo, ¿verdad?, porque eso obliga a tener una discusión constante con los medios, ¿verdad?, con la prensa, con los analistas. Y la verdad es que, digamos, nadie tiene hoy día una bolita de cristal para saber exactamente cuánto va a crecer la economía y por lo tanto lo más razonable es ubicarse dentro del rango de las proyecciones de mercado. Hacienda ha optado por una opción más optimista, que yo digo que no es imposible de cumplir, pero que lo va a obligar a estar permanentemente lidiando con el resto de las expectativas. Y ellos tienen una visión que se concentra mucho en la posibilidad del aumento de la producción minera, que como digo, es posible que se dé, pero la historia muestra que permanentemente los proyectos de inversión minera se atrasan en el tiempo, ¿verdad? Y ocurren rezagos en ese aumento de la producción. El mercado está más pesimista, especialmente tras el cierre del año 2023, que fue bien negativo, peor de lo esperado. Pero vamos a ir viendo, hay cosas positivas que han ido ocurriendo, ¿verdad? El escenario internacional está algo mejor, las tasas de interés van a seguir bajando, hay un impulso fiscal importante este año, las tasas de política monetaria esperamos que sigan bajando y eso obviamente debiera permitir que la economía vuelva a crecer este 2024. La intensidad de esa recuperación es lo que está por verse todavía. Germán, ¿tú crees que pronto veremos el efecto de la baja de la tasa de interés en la economía en general? Por ejemplo, que se apliquen a los créditos de consumo que todavía no reflejan la agresiva baja de la tasa de interés. ¿Tú crees que eso pueda verse pronto y se vea una reactivación en la economía, quizás por el lado del consumo privado? Yo creo que sí vamos a ver los efectos, efectivamente, de estos recortes de tasa, más hacia la segunda parte del año. Lo estamos viendo en los créditos comerciales con bastante claridad, los créditos a empresas,
el traspaso ha sido más directo, más automático, las tasas de los créditos de consumo siguen especialmente altas, y esto tiene que ver precisamente con la debilidad de la economía y con un mercado laboral que todavía sigue bastante flojo, el desempleo ha aumentado, hay poca creación de empleo, y mientras no exista, ¿verdad?, una mayor certeza de esta recuperación económica y de puestos de trabajo, eh, digamos, los bancos van a demorar este traspaso, pero sin lugar a duda el mercado financiero local es un mercado que compite, ¿verdad?, que en la medida que el costo de financiamiento vaya bajando y que las condiciones económicas mejoren, se va a traspasar este recorte de tasas a las tasas de los créditos de consumo especialmente, que es lo que hoy día está pendiente. Las tasas de los créditos hipotecarios dependen mucho más, como tú sabes, de condiciones externas y de Así largo plazo, es. y por lo tanto ahí estoy un poco menos optimista, pero sin duda deberíamos ver con claridad en la segunda parte de este año tasas de créditos de consumo bastante más bajas de las que tenemos ahora. Hablemos de algunas de las proyecciones que ustedes tienen en Baltic. La inversión subiría apenas 0,2%. ¿Por qué tienen esa cifra? A ver, lo que ocurre acá es que si uno mira, por ejemplo, el informe de percepciones de negocios del Banco Central, eh, hay en todo el país hay una visión bastante pesimista respecto de la inversión, principalmente porque todavía falta mucha claridad respecto de las reglas del juego. Me refiero, por ejemplo, a la discusión tributaria que vamos a tener este año, que va a ser importante para definir estos grandes proyectos de inversión. Hemos tenido, por otro lado, noticias positivas del catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, que muestra que efectivamente va a haber más inversión minera, pero otros sectores no están invirtiendo con fuerza en la economía chilena. Hay una falta de confianza importante, en parte producto de lo que hemos visto en los últimos 2 años. El debate constitucional ha generado impactos significativos sobre la economía y sobre las decisiones de la empresa. Lo que uno ve es que las empresas no están suficientemente confiadas para iniciar grandes proyectos de inversión. Y por lo tanto, toda esta recuperación que estamos viendo, esperando para este año, una recuperación acotada, pero descansa mucho en el consumo, tanto en el consumo público como en el consumo privado. Y la inversión, la verdad es que viene todavía muy rezagada. Sabemos todos los problemas que hay en materia de trámites también para aprobar proyectos de inversión, y por lo tanto, el golpe que ha tenido el sector empresarial en los últimos 2 años es muy difícil que se recupere en este 2024. Ustedes plantean algo, sí, muy positivo y que es prácticamente un consenso de mercado, que es que la inflación ya estaría controlada. Según sus cálculos, acumularía 2,9%. Eso es una buena noticia para la economía nacional porque, ya lo hablamos antes, permite que el Banco Central siga bajando la tasa de interés agresivamente. Sin lugar a dudas, yo creo que es una muy buena noticia, es una tremenda sorpresa. Recordemos que el informe de política monetaria de diciembre del año pasado, que tenía la canasta anterior de inflación, proyectaba que íbamos a terminar el año con una inflación del orden del 4,5%. Y la verdad es que terminamos con una inflación con la nueva canasta de 3,4%. Enero estamos con una inflación de 3,2%. Entonces, cambió el panorama de la inflación drásticamente en los últimos meses. Hoy día estamos con la inflación prácticamente en la meta. Y eso obligó, ¿verdad?, al Banco Central a reconocer que los recortes de tasa de interés iban a tener que ser más rápidos y llevar la tasa de interés neutral a un nivel neutral cercano al 4%, mucho más con mayor anterioridad de lo que se pensaba previamente. Entonces, efectivamente tenemos ahí una noticia positiva: tasas más bajas, inflación controlada, en parte por una economía que está frágil todavía. Pero también tenemos efectos cambiarios, ¿cierto? Esta dicotomía que estamos viendo tan evidente entre la política monetaria en Estados Unidos y la política monetaria en Chile está generando esta depreciación significativa del peso, que es una variable que el Banco Central va a tener que incorporar en sus próximas decisiones de política monetaria, sin lugar a dudas. Y eso es muy importante ahora, porque ayer se conocieron las minutas de la Reserva Federal, donde los consejeros de la Fed están preocupados de bajar muy pronto la tasa de interés y eso puede tener un rebrote inflacionario. Entonces, la duda es cuándo en Estados Unidos van a empezar a bajar la tasa de interés, porque si la Fed lo mantiene, ya es un dato que en marzo no va a hacer nada. Parece que en mayo tampoco. Algunos dicen que junio, pero después de las minutas de ayer, yo no sé cómo estén las proyecciones de que empiece a bajar la tasa de interés en junio. Bueno, si la Fed no hace nada hasta junio, y quizás más allá, y el Banco Central acá sigue bajando la tasa de interés, el dólar se va para arriba por esos dos factores. Absolutamente. Bueno, las expectativas, ¿verdad?, funcionan de manera bastante rápida. Entonces, buena parte de la depreciación reciente del peso que tenemos tiene que ver con esta dicotomía que les mencionaba, ¿cierto? Una Reserva Federal
que está mucho más cauta respecto de la evolución de la inflación, que cree que aún no le ha ganado la batalla a la inflación y que por lo tanto efectivamente ha estado postergando los recortes de tasas. Un dato acá que puede ser interesante, que a principios de año el mercado esperaba que Estados Unidos bajara hasta 170 puntos base la tasa de interés durante este año. Hoy día el mercado se alineó a la Reserva Federal, que solo plantea 3 recortes de 25 puntos base este año. Entonces, eso ha ido pasando en el lado de Estados Unidos. Cuando uno mira a nivel global, los inversionistas globales piensan hoy día todavía que la principal preocupación sigue siendo la inflación, la persistencia de la inflación en niveles elevados. Y eso es distinto a lo que pasa en Chile. En Chile, como ya decíamos, el Banco Central está mucho más tranquilo con la inflación a la baja y anunció, la última vez que supimos información del Banco Central, que las tasas iban a bajar hacia su nivel neutral este año. Pero ese relato puede modificarse, a mi juicio, si es que esta depreciación del peso continúa. A nosotros nos cuesta justificar un nivel de tipo de cambio cercano a 970 pesos, como está hoy día, con los fundamentos actuales, ¿cierto? Creemos que un tipo de cambio debiera estar más cerca de 940 pesos, ¿verdad? De todas maneras, más depreciado que a fines del año anterior, pero no tanto. Entonces hay una sobrereacción en el mercado cambiario y eso eventualmente podría llevar a que el Banco Central modifique paulatinamente su discurso y sea algo más moderado en los recortes de tasa que vienen, porque no prevemos, ¿verdad?, que haya una intervención masiva en el mercado cambiario ni nada por el estilo, sino que más bien algo más bien discursivo, ¿verdad?, una intervención verbal, por ejemplo, o de todas maneras una moderación en la visión de recortes de tasa podría esperarse por parte del Banco Central, porque estos niveles de tipo de cambio incomodan, ¿verdad? Hay una depreciación excesiva del peso. Los efectos cambiarios, ¿verdad?, son directos, aunque acotados por la debilidad de la demanda interna, pero de todas maneras esto va a tener efectos inflacionarios y sobre todo sobre el funcionamiento del mercado financiero si es que la depreciación es excesiva, como estamos viendo en estos últimos días. Germán, muy corto porque nos queda poco tiempo. En el informe de ustedes señalan que ya está casi descartada una recesión económica mundial, me imagino que en el principal foco en Estados Unidos. ¿Eso incorpora estas dudas que hablábamos de cuándo la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés o el hecho de que las mantenga y al no bajarla le quite impulso a la actividad económica puede hacer reflotar esas dudas? Yo creo que esa posibilidad está abierta. Yo creo que la visión hoy día es que la economía americana, que es el principal motor de la economía mundial, está pudiendo tener un soft landing, una desaceleración suave, ¿verdad? Y conteniendo las presiones inflacionarias. Pero esta visión ha ido cambiando. En noviembre del año pasado, la mayoría de los analistas pensaba que iba a haber una recesión global y por lo tanto, en la medida que la inflación, por ejemplo, se vea más persistente de lo esperado y obligue a la Fed a mantener tasas de interés por mucho tiempo, como tú decías, por ejemplo, por todo el primer semestre o más que eso, es posible que se reavive la discusión respecto de una crisis externa. Hoy día el escenario es positivo, estamos viendo noticias algo mejores en China también, a pesar de que China va a crecer menos este año, y por lo tanto hay un relativo optimismo en la economía mundial respecto de que vamos a salir bien, ¿verdad?, con una desaceleración sin recesión de este ciclo, pero ciertamente en la medida que la política monetaria tenga que ser más agresiva, los riesgos de un escenario más negativo en el ámbito internacional aumentan claramente. Germán González, economista, investigador de Clave SUC, ex coordinador en Hacienda y socio de Valten Consulting. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación. Que esté muy bien. Buenos días. Igualmente. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica AM. Como lo veíamos en el primer bloque, la gran duda en estos momentos es cuándo se van a empezar a ver reflejadas las bajas en las tasas de interés del Banco Central en las tasas de los créditos de consumo para reactivar la economía por esa vía. Eso nos cuenta Orlando Silva. Una inflación por los cielos, una tasa de política monetaria muy restrictiva y un empleo que no repuntó fueron parte de los motivos que explicaron la fuerte baja en el consumo en 2023. Otro dato que refleja esto es lo que está sucediendo con los créditos de consumo, cuyas tasas se mantuvieron durante todo el año muy altas, afectando a sectores clave de la economía, que hoy tienen sus esperanzas puestas en que los recortes en la tasa de política monetaria se reflejen también en una reactivación del consumo.
Actualmente estamos en un proceso de normalización de la política monetaria, lo que ciertamente ha sido posible gracias al rápido descenso que ha tenido la inflación. Este proceso va a permitir que gradualmente tengamos condiciones financieras menos restrictivas, lo que implica que poco a poco vamos a ir viendo tasas más bajas, principalmente en los créditos de consumo y también en los créditos comerciales. Sin embargo, es importante tener presente que la política monetaria actúa con rezagos. Rezago que se nota claramente si analizamos lo que ha pasado en el último año. Mientras la política monetaria ha ido en franco descenso desde mediados del año pasado, su efecto todavía no se logra traspasar claramente en los créditos de consumo, que llegaron a superar el 29% en promedio y recién en los últimos meses bajaron del 28%, aunque en este inicio de año volvieron a subir. Este año tenemos un desafío importante en retomar el ritmo de crecimiento en la demanda y comercialización de créditos de consumo. Para esto, la tasa de política monetaria influye positivamente en el logro de este objetivo y en la medida que la TPM continúe disminuyendo, podremos traspasar ese efecto en el precio de los créditos a las personas. Por eso, aunque se espera que las tasas de los créditos de consumo comiencen a bajar y con esto reactivar la economía, esto no ocurrirá tan pronto como quisieran en el mercado. La fuerte caída que ha tenido la TPM en el último tiempo aún no se puede ver con toda su magnitud en las tasas de estos créditos, algo que sí vamos a poder ver de forma más clara en los próximos meses. Con todo este proceso de relajación de la política monetaria, ciertamente va a favorecer una recuperación del consumo y también de sectores relacionados, pero va a ser una recuperación gradual que irá de menos a más durante el año. Si bien la TPM influye positivamente en las tasas, hay más variables, como la evolución del tipo de cambio, que afecta el ritmo de la disminución de las tasas del Banco Central, o bien el riesgo de la cartera, que impacta directamente a los precios a los consumidores. Queda un largo camino por recorrer este año y esperamos que estas medidas impacten positivamente en la venta de créditos. Proceso que será clave para cumplir con las expectativas de los sectores más golpeados por esta baja en el consumo, pero también para cumplir con las expectativas de crecimiento económico que para este año rondan el 2%. Mañana en Agenda Económica PM vamos a presentar un especial de las apuestas de las marcas de auto para 2024. Por lo tanto, también queremos mostrarles un adelanto de qué es lo que esperan precisamente las automotoras respecto a las ventas este año, después de un 2023 que fue de un desplome de casi 30%. Creemos que nos va a ir mejor que en años anteriores, simplemente porque tenemos una nueva apuesta de productos, una nueva y mejorada apuesta de productos, especificándonos en lo que es cliente a cliente. Tenemos la posibilidad de configurar un auto para un cliente en particular o lo que traemos como nuestra línea de producción. 2024 lo vemos como un año de oportunidades para afianzar nuestra posición dentro del top 3 de las marcas preferidas de los chilenos. ¿Y por qué creemos que podemos hacerlo? Es precisamente por la gama tan amplia que tenemos. La clave para Hyundai para este 2024 es que nuestra gama está renovada, que es muy amplia y variada y que suple esas necesidades básicas que nos están demandando los chilenos, que son seguridad, tecnología, conectividad y diseño. Seguimos trabajando fuertemente en lo que es el desarrollo de la electromovilidad, principalmente con actores importantes como las universidades, como institutos, como la Agencia de Sostenibilidad, principalmente para lo que apunta. 1 es hacia la eficiencia energética, 2 a la reducción de emisiones y 3 hacia la seguridad, que es muy importante. Los vehículos cada vez tienen mayor nivel de seguridad. Hoy día como marca venimos a robustecer este portafolio. Tenemos grandes lanzamientos. Hoy día viene la nueva Colorado, acabamos de lanzar nuestro Sail y a la vez vamos a seguir invirtiendo en seguridad, en lo que nuestros clientes nos dicen, en lo que nos están pidiendo. Dentro de la industria nosotros tenemos un muy buen posicionamiento de precios respecto a nuestra competencia y obviamente es muy difícil porque el tipo de cambio que hay hoy día cercano a los 1.000 pesos por dólar lo hace más difícil. Yo creo que en marzo algunos de nuestros competidores van a tener que subir sus precios y deberíamos quedar en una mejor posición respecto a ellos. La industria cayó casi un 30%, sin embargo nosotros crecimos un 1,1%. Y dentro del desarrollo Ford nosotros tenemos pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales son el desarrollo de una plataforma off-road, desarrollo de una plataforma de camionera, que es donde nosotros nos concentramos bastante. Más del 50% de nuestro volumen son camionetas. Hay algo realmente importante que es el desarrollo y el camino hacia la electromovilidad.
Yo no sé si tú sabías que la Ford Escape fue el primer auto que desarrolló Ford a nivel global híbrido. Y hoy día es nuestra entrada a la electromovilidad. 8:30 en punto, terminamos la agenda económica AM. Aquí ya está Fresia Soltov con todas sus cosas. Para empezar las noticias.